días. ¿Cómo están esos ánimos en esta mañana? ¿Qué tienen de bueno? No, mentira, mentira. Buenos días. ¿Qué le pasa hoy? ¿No le dieron arepa hoy? ¿Te dieron o no te dieron arepa? Por supuesto. Sí, aquí estamos con ánimo. ¿Con café o sin café? Positiva, con cafecito. Por eso yo decía, capaz que le hicieron comer sin nada para que leche pague. de tigre que viene mal genio. No, mentira, sí. no, estamos de buen ¿Cómo ánimo estás, hoy. Arepita, el día de hoy? Muy bien, y estaba dudando si era viernes o lunes, porque la música que nos ha puesto el Carlitos es más bien música de viernes. De San Viernes, como debe de ser, dicen por ahí. ¿Qué tal tu mañana? Bien, bien, bien. Ahí estábamos, por supuesto, informándonos en Punto Noticias y ahora traemos también muchas cosas que, bueno, a nosotros nos han resultado curiosas, por lo menos, no sé, esperemos que ustedes también, y vamos a revisarlas ya desde nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Pero anunciarles el tema del día de hoy, vamos a estar desmenuzando esta ley de creación de oportunidades que pues ha presentado el día viernes el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional. Así es, queridos amigos, entonces póngale atención y mucho cuidado porque arrancamos con 7F+, la otra política, y nos vamos con el pajarito que más te gusta la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Que fluya. ¿Qué dice Larry? Bueno. A ver, ahora sí, cuénteme. 9:08. Vamos a empezar con los entretelones de la llegada del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional cuando presentaba esta ley de creación de oportunidades, así es como él y su equipo la han llamado, y pues como parte de su discurso el presidente Guillermo Lasso le recordó a la presidenta de la Asamblea Nacional que está en el cargo por un acuerdo político y le exigió dar trámite ágil a las 3 leyes que ha presentado. Eran 2 hasta ahora y bueno, con esta se han sumado 3 leyes, así es que, ¿qué le parece si le escuchamos? Que fluya entonces. Que usted es hoy la presidenta de la Asamblea Nacional. Y yo no me arrepiento de aquello, pero sí quiero exigirle con todo respeto, señora presidenta, que este proyecto de ley, el proyecto de ley de libertad de expresión y las reformas a la ley de educación superior sean tramitadas con la urgencia que exige la sociedad ecuatoriana. Esto no es para el gobierno. Pues bueno, ahí estaba ese corto extracto de lo que fue la intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional. ¿Qué le parece? ¿Es o no es una amenaza? Voy a responder cómo interaccionó o la respuesta que dio un internauta nuestro, un oyente, un seguidor. Pablo Sacta Joay no le recordó, le amenazó. Es diferente. Yo no sé si ustedes percibieron exactamente lo mismo, pero nosotros en nuestra Constitución no tenemos poderes del Estado. Los poderes del Estado, históricamente en la democracia liberal, ha generado estas disputas entre diferentes poderes, ¿no? El poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, etcétera. Por eso tenemos funciones del Estado, que es diferente al poder. Obviamente que cada función tiene su poder, su investidura, su alcance. Pero lo que hizo el presidente de la República, el señor Lasso, es advertirle Así que lo ve ella usted. se encuentra en ese puesto gracias a la injerencia que tuvo su bloque y gracias a la decisión que le dio su bloque. Es decir, le recordó, tú respondes a mí y no te olvides que eso es así. Me debes un favor, más o menos. Me debes un así. favor. Entonces, yo no sé si a veces el síndrome de ibris o de ubris es contagioso. Viste que a veces se sientan en el sillón de Carondelet y piensan que efectivamente Se le sube. Se le sube. Una amiga mía dice es la glándula del poder. puede ser. Me gusta la conceptualización, pero yo creo que algún momento lo hemos dicho ya, el hiperpresidencialismo tiene que ser abordado y discutido por los medios de comunicación.
este hiperpresidencialismo no ha permitido que desde el retorno a la democracia, el Ecuador entienda que cada función en esta Constitución y en la Constitución de 1998, cada poder tiene su alcance, su límite y también su propio entramado. Entonces yo sí creo que lo que está diciéndole Lasso es, ojo, tú respondes a mí. Ahora, lo que yo me pregunto es si es que no responde como él ha exigido que responda, ¿qué le puede pasar a la señora Guadalupe Llori? Eso es lo que yo me pregunto, lo dejo como una pregunta ahí abierta. Lanzada al viento, y pues realmente veremos qué pasa con este proyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea, que ya algunos dicen que es inconstitucional. Usted tiene más detalles de eso, una investigación bien realizada, si es que más adelante lo vamos a revisar. Oye, por eso lo dejo en pausa. Oye, pero espérate un rato, Sofi. Me espero. Porque tú dejas abierta la pregunta, y está buenísimo que lo dejemos abierta, pero sí quisiera agregar algo que me parece importante. Agréguelo. Y que puede ser un elemento, podría ser un elemento de convicción. ¿Les parece casual lo que está sucediendo hoy por hoy con esta campaña de desprestigio en contra del legislativo? Y específicamente en contra de la presidencia del legislativo. Digo, nos puede gustar o no nos puede gustar la gestión de Llori o la gestión del bloque de Pachacuti. Nos puede gustar, podemos discrepar o podemos coincidir. Usted está diciendo que la opinión pública es súper manipulable. Yo pienso, y es mi percepción, que se está intentando desprestigiar al legislativo con la finalidad de facilitar el accionar del Ejecutivo. Fíjate lo que pasó con esas presuntas facturas, con los presuntos contratos, con el accionar del legislativo, más no significó el mismo escándalo para el Ejecutivo y específicamente para la Vicepresidencia de la República el hecho de que se haya facilitado todo un contingente del servicio público para que el hijo del vicepresidente se pueda casar con todas las de la ley según los cánones de la aristocracia. Tiene razón. Entonces yo creo que quisiera sumar algo así como para que podamos reflexionar, la ciudadanía, ¿no? Es verdad, porque hay que ver cómo se trata en algunos casos, en otros se pone más énfasis, se hace más bomba, y en otros no, como el caso que acaba de mencionar nuestro querido Andrés Durán esta mañana. Pero sí, la pregunta está ahí para que ustedes analicen, busquen los elementos que crean que pues se encuadran en lo que está ocurriendo ahora mismo con este juego político que lastimosamente se cierne sobre un Ecuador que tiene muchas dificultades en este momento, con ciudadanos que la están pasando muy mal y que realmente merecen que pues el abordaje de todos los problemas sea muy, muy responsable. Pero ahí están las preguntas, ahí están los hechos sobre todo, para que ustedes pues puedan revisarlos también. Y bueno, vamos a seguir en nuestro segmento que dice Larry, y también nos encontramos por ahí con otro video que se hizo viral este fin de semana, y es ¿Cuál? Del señor Rockefeller Caicedo, perdón, Aparicio Caicedo. Tenemos ese video. Buena, Arepita, me gusta, estás picante. Oiga, tenemos ese video. Porque los usuarios de la red social Twitter ahí ponen sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, encontré este que decía, Dubái, somos muchísimo más ricos que Rockefeller, lo dice Aparicio Caicedo, asesor del presidente Guillermo Lasso. Lorenza, ¿dónde está?, se pregunta, y bueno, escuchemos qué es lo que había dicho en una charla ya hace algún tiempo atrás el señor Caicedo. Ustedes han escuchado hablar del famoso Rockefeller. Ustedes hoy en día, si medimos por la capacidad de consumo y bienestar, ustedes son mucho más ricos que Rockefeller. Todos aquí. Todos ustedes en términos de calidad de vida son muchísimo más ricos que Rockefeller. Y muchísimo más ricos incluso que los reyes más prósperos del medioevo. Van a ver que ustedes viven muchísimo mejor que todos esos reyes que eran apreciados por su infinita riqueza. Ustedes, sin darse cuenta, son muchísimo más ricos que hace 100 años. Incluso que sus padres. Sus padres no tenían WhatsApp. Sus padres no tenían WhatsApp. Oye, ¿tú tienes WhatsApp, sí o no? Sí, entonces, oye, y yo creo que ya se explica con esta intervención del señor Aparicio Caicedo, ¿quién le dio la idea de decir esto del barco, del yate, del terreno, de la finca? Todos los ecuatorianos asesores, tenemos algo, ¿no? Consejero presidencial, nada más y nada menos, ad honorem, dice él. Seguramente lo que
tenemos que reflexionar al respecto de esto es que para algunos analistas significa una complejidad enorme la posibilidad de procesar la modernidad y el desarrollo tecnológico. Hacer una analogía y un símil entre Rockefeller y la situación que los ecuatorianos viven y transitan por el día de hoy no tiene sentido. No tiene sentido porque las condiciones de vida por las que estamos atravesando en la actualidad ni siquiera alcanza a la mayoría de los ecuatorianos cubrir la canasta básica. Según las cifras del propio gobierno, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que los 7 restantes no tienen un empleo pleno. Que de esos 7 restantes, los 7 pueden estar condenados al desempleo o a la informalidad. Y en el desempleo efectivamente no cubres la canasta básica, por lo cual estás condicionado a un desclasamiento si fuiste en su momento clase media. Y por el otro lado, los que viven en la informalidad, dudo muchísimo que puedan alcanzar la canasta básica que está en $765 más o menos en función de las provincias, ¿no? Pero esto sí nos tiene que evocar a la memoria. Nos tiene que facilitar un análisis riguroso de lo que realmente estamos viviendo hoy por hoy. Porque con este eufemismo, con este pseudoanálisis, nos quieren decir a nosotros los ecuatorianos, usted no está sintiendo hambre. Es un espejismo lo que usted está sintiendo. Usted no está viviendo el desempleo, eso es un espejismo. Tome en cuenta que ahora tiene carreteras, tome en cuenta que ahora hay salud pública, tome en cuenta que hay educación. Antes Rockefeller no los tenía, usted ya los tiene, ¿sí? Y confórmese con aquello. Entonces fíjense cómo estas ideas perversas lo único que hacen es limitar la capacidad aspiracional de los ecuatorianos. ¿Sabe lo que creo que les falta mencionar siempre? Es que estos modelos que se han profundizado y se han reproducido a lo largo de la historia, pues lo que han hecho es precisamente generar brechas, ¿no? Porque Rockefeller fue Rockefeller en su tiempo, con más o menos necesidades de las que tengamos en este momento, pero había personas que estaban en la miseria también en ese momento. Entonces, pues estas brechas de desigualdad se han ido profundizando, pero déjenme abonar con algo más a Dele. lo que hoy queremos compartir con ustedes y para hacer una reflexión más bien de cómo está nuestra sociedad. Hay un estudio ómnibus de la investigadora de Mercado Kantar que dice 1 de cada 4 hogares aún no puede pagar sus cuentas básicas pese a señales de reactivación de consumo en Ecuador. Entre un 25% y 30% de familias en Guayaquil aún no paga algún servicio básico, pensiones escolares o préstamo de vivienda, y es que aunque el clima de consumo se ha ido recuperando y mejorando tras la pandemia y las restricciones de ciertas compras y los atrasos en hogares, han seguido una tendencia a la baja durante los últimos 6 meses, las cuentas no están al día. Los datos de este estudio dicen, por ejemplo, que en Quito las limitaciones adquisitivas se han reducido y la mora en gastos continúa su tendencia a la baja, aunque alcanza a un 18 y 23% de los consultados. En Guayaquil, la mora en los hogares ha iniciado una tendencia a la baja más tarde que en la capital. El 68% de los hogares optó por replegar su consumo en abril del 2020 y ahora son el 41%. Ese porcentaje es el promedio nacional, pero en Guayaquil corresponde al 37%. Así, sí, en Guayaquil, en abril del 2020, el 92% de las familias bajó su consumo en cines, comidas fuera, paseos. En julio de 2021, el 88% sigue sin utilizar su dinero en estos entretenimientos. El 93% postergó la compra de ropa o artículos del hogar y ahora es del 86%. El 62% que no pagó su planilla de agua, electricidad o teléfono en la pandemia, la mitad sigue sin poder hacerlo, es decir, un 30%. Al igual que las pensiones o gastos educativos, la mora en este rubro ha pasado del 56 al 26%. Ha bajado, sin embargo, es importante esta cifra. Y también la del arriendo o pago de préstamos hipotecarios del 56% al 25%. Esa es más bien la realidad de nuestro país en este momento. Así que no nos burlemos de las necesidades que estamos enfrentando los ecuatorianos, la gran mayoría de los ecuatorianos, esos que están fuera de su círculo cercano, a los que no visitan, a los que no conocen, pues esta es la realidad del Ecuador. Yo quisiera agregar algo, Arepita. Perdón, ya no le gusta que le digan Arepita, le gusta que le digan señorita
Malena Sofía Montoya. Aunque se demore, me sabe decir. Oye, ya fuera de bromas, yo quisiera agregar algo que sí me parece importante e interesante. Como hay una incapacidad técnica en el gobierno nacional, digo, no tienen una solvencia en la formación o en la experiencia del manejo del aparato público. Elemento 1. Frente a esa incapacidad técnica, porque la gran mayoría, o digamos el 90% de los funcionarios del gobierno han transitado por el sector privado y desconocen el funcionamiento de un Estado y el sector público, y por ende muchos de ellos tienen especializaciones, en el mejor de los casos si tienen, porque muchos tampoco tienen títulos de grado, como el caso del propio presidente de la República. En ese sentido me parece que esa incapacidad técnica y esa hiperespecialización en el manejo empresarial da para hacer lo que se hizo en Argentina, cuando Gabriel Bomaro calificó de gobierno empresarial al gobierno de Macri, porque más del 65% de sus funcionarios, ministros, secretarios, etcétera, pertenecían al ala empresarial. Eso es importante tomarlo en cuenta y ya van a ver por qué. Porque producto de aquello tenemos hoy esta ley de oportunidades que la vamos a detallar. Pero a mí me parece fundamental esto porque frente a esa incapacidad lo que hacen es apelar a estos muchachos, estos chicos que no tienen ningún tipo de recorrido o trayectoria académica rigurosa, sino que su formación es ideológica. Por ejemplo, a mí me sorprende que la mayoría de estos consejeros presidenciales ad honorem, o los creadores del plan de desarrollo del presidente de la República, o los que propusieron el plan de gobierno para la inscripción ante el CNE, provengan de este Instituto de Estudios Humanos, en los que coincide Arosemena, coincide Briones Rungel, coinciden este señor Aparicio Caicedo, y también coincide el secretario nacional de Planificación, que es nada más y nada menos que Jairón Merechán. Así también Iván Correa Calderón. Ese think tank no es pues una cosa que ha facilitado el análisis técnico riguroso en función de cifras estadísticas y bla 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 bla. Es un tanque de pensamiento completamente ideologizado. Y eso lo vamos a revelar porque producto de aquello es esta ley de oportunidades laborales que tenemos el día de hoy. Muy bien, Andrés, más adelante en nuestro segmento El que sabe, estaremos con eso, así que no se despeguen de nuestra señal. Vamos a revisar un tuit más que me parece pertinente, porque son estas cosas que pues dejamos también pasar y que son importantes, ¿no? Que son parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de lo que nos une. Pablo Salgado, también amigo de esta casa, de Radio Pichincha, nos dice: más dolor y asombro. El escritor cuencano, bueno, en realidad es cañarejo, Eliezer Cárdenas ha muerto. Reseña un tuit de La Voz del Tomebamba: las letras ecuatorianas están de luto. El novelista y periodista Eliezer Cárdenas Espinosa, de 70 años, ha fallecido este domingo. Entre sus obras, novelas y cuentos, Juego de Mártires, hablamos de Bolívar, Diario de un idólatra, también Polvo y Ceniza, entre otras obras. Que en paz descansen. Nuestras condolencias a toda su familia. Es un escritor que muchos lo consideran cuencano porque toda su vida pasó en Cuenca, pero es un hijo de Cañar, y en Cañar muy orgulloso siempre de que Eliezer Cárdenas pues haya nacido en nuestro terruño, ¿no? Veía algunos posts, yo soy de Cañar, veía algunos posts de alguna gente conocida, familiares que le dan la bienvenida, le hacen una despedida y la bienvenida a la inmortalidad también, ¿no? Porque estas personas realmente pasan a la historia, se vuelven inmortales a través de sus obras, y pues solamente mencionarlo y decir que también debemos tratar de hacer que el discurso gire en torno a la cultura, en torno a estos personajes que son tan valiosos. Él en alguna entrevista había dicho que los escritores ecuatorianos no se leen por falta de marketing, que hay tremendos escritores ecuatorianos, pero que lo que les falta es un poquito de marketing, ¿no? Para generar más atracción quizá de los jóvenes hacia la lectura, no sé. Me parece interesante y pues bueno, que sea el momento oportuno para repasar sus obras, para conocerlo un poco más, quienes no lo conocían. Cronista de Cuenca,
muy, muy querido en realidad en Cuenca, donde también están llorando ahora su partida, no solamente en Cañar, sino lo digo en todo el país. Y esto nada más para finalizar nuestro segmento que dice la... Bueno, pues tristeza en las personas, entre las personas que sentimos un cariño especial por las letras, por la literatura, por la lectura, y pues bueno, que sirva como un elemento para recordarlo, y como dijo Sofi, está completamente inmortalizado, y pues bueno, todos y todas lo recordarán por sus obras. Yo solo quisiera agregar algo más como para ir cerrando y decirles que hay que rastrear, estamos haciéndolo ya nosotros como equipo periodístico y de investigación, a estos muchachos que conforman el tanque de pensamiento, porque Aparicio Caicedo, Pablo Arosemena, el señor Iván Correa Calderón, el señor Jairón Merechán, el señor Briones Rungel, han sido los ideólogos de todo esto que estamos viviendo en este preciso momento. Pero son bastante discretos hasta cierto punto, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? No se los identifica, no están todos siempre en el radar. Sí. ¿Sabes que todos pasa lo contrario, digamos, con el correísmo, por citarte un ejemplo? Todos conocen cuáles eran los hombres fuertes, los ideólogos por acá, por allá, qué rol cumplían los secretarios de, me invento, de planificación, de SECOM, de la administración pública. Yo creo que es importante perfilarlos porque hay un punto en común entre todos ellos, que pertenecen a la Fundación Ecuador Libre. Y ese tanque de pensamiento va a facilitar, digamos, de forma preventiva lo que va a suceder, escuchen, de forma preventiva lo que va a suceder en los próximos años en la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. Nada más. Bueno, vamos a una pequeña pausita, amigos, y quédense con nosotros que vamos a revisar algunos detalles de esta ley de creación de oportunidades que ha sido entregada por el presidente de la Asamblea Nacional. Es importante, todos están pendientes de esto. Será la discusión en los próximos 30 a 40 días, así es que quédense con nosotros en 7F Plus, La Otra Política. Diría más que polémico, regresivo, yo diría más que regresivo, es una luz verde, una carta abierta para que la explotación laboral en este país se instrumentalice, se legalice, se facilite. Y creo que es un regreso, un retroceso en materia de derechos sin precedentes en la historia, se los digo con absoluta certeza. Ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos colegas que manejan el tema laboral y me decían, ni siquiera el expresidente Moreno se atrevió a tanto. Ni siquiera Moreno se atrevió a tanto en esta reforma laboral. Bueno, sí se atrevió a bastante porque esta reforma laboral en parte, bueno, es parte del proyecto político del señor Guillermo Lasso, pero también tiene que ver y está atada a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo habíamos revisado días pasados, es el más agresivo en la región, el que se compromete a hacer todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Si se verifica con otros países, pues algunos países pues no aceptan todas las condiciones. Ecuador aceptó todas las condiciones que le pidieron y pues es de hecho el acuerdo más agresivo en la región. Así es que creo que por ahí van. Yo consultándoles, una competencia entre... consultándoles en esta materia laboral específicamente, Chuzo, es una cosa que más allá, algunos han calificado esto de un mamotreto, de un adefesio. Pero yo creo que esto va más allá. Peor que la ley de apoyo humanitario. Sí, Sofi, o sea, creo que analizando detenidamente el apartado laboral lo supera con creces. Con creces porque, o sea, hay una cosa que se tiene que interpretar con mucha fuerza cuando se producen reformas en el ámbito laboral, que es la relación entre el capital y el trabajo, los empleadores y los empleados. Esa relación, de por sí, por sentido común, siempre va a ser desigual. Sí, sin duda. Porque hay una persona que acapara el capital y hay otra persona que facilita
la acumulación o la reactivación de dicho capital. Ahora, claro que podemos seguir profundizando en el análisis y agregar más elementos, pero seguramente eso será para otra oportunidad. Lo que sí les quiero contar es que de cajón esta ley, si nos basamos en lo que dice nuestra Constitución, debería ser archivada y remitida de nuevo al Ejecutivo, y el Legislativo tendría que decirle al Ejecutivo: vea, presidente de la República, no nos envíe estos mamotretos, ni adefesios, ni cartas abiertas a la esclavitud. Mejor, por favor, dedíquese a hacer 3 leyes por separadas y tome en cuenta que según la ley, según la propia Constitución y la Ley Orgánica para la Función Legislativa, esto es improcedente. ¿Por qué razón es improcedente? De entrada, es ilegal e inconstitucional porque el artículo 136 de la Constitución establece lo siguiente: los proyectos de ley, deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. De entrada, entonces... Pero ¿qué es lo que han dicho desde los sectores afines del señor Guillermo Lasso? Que hay una sentencia de la Corte Constitucional y que permite esto mientras el marco sea una sola materia, pero yo no estoy clara, ¿no? ¿A dónde va a ir esta ley? ¿A la de régimen laboral, a la Comisión de régimen laboral o a la de económico? Buen Porque punto. ahí hay estos aspectos, ¿no? Me gusta. Realmente no se sabe cómo los van a tratar. Me gusta. ¿Y sabes por qué me gusta lo que plantea Sofi? Porque, claro, van a estar en una disyuntiva, porque seguramente la Comisión de lo Laboral va a decir: a ver, nosotros somos la Comisión de lo Laboral, necesitamos dar nuestros aportes. Pero la Comisión Económica va a decir: nosotros somos de la Comisión Económica, vamos a recibir las tasas impositivas, presión fiscal, etcétera, necesitamos también dar nuestros aportes. Pero hay otro elemento de convicción, además de lo que dice la Constitución, que es el artículo 56, que dice: el Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de ley remitidos por la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional y verificará que cumpla con los siguientes requisitos, que son 3. Que se refiera a una sola materia sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte. Ya. Que contenga exposición de motivos y articulado. Que cumpla con los requisitos de la Constitución de la República y la ley que establecen sobre la iniciativa legislativa. Yo creo que ni siquiera, revisándolo así, porque ahora nos vamos a enfocar en el ámbito laboral, revisando los 3 puntos que son requisitos, no cumple ninguno. El proyecto de ley no cumple absolutamente ninguno, porque ni siquiera las motivaciones están bien elaboradas. Ya vamos a dar cuenta de la evidencia con la que trabajó este proyecto de ley. Después, hay que analizar esto, Sofi, queridos amigos, a la luz de lo que han dicho los grandes medios de comunicación. Porque ya tenemos 2 elementos que son jurídicos y constitucionales que te establecen que la ley no podría ser tramitada. Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes han visto algo de aquello en los grandes medios de comunicación? No. Ningún medio de comunicación, excepto este, que es el único que alertó sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto de ley. El Ejecutivo mezcla lo laboral con lo fiscal, la modalidad contractual de los contratistas de Petroecuador incluso, hasta con el régimen especial de impuesto a la renta y el turismo. O sea, es una cosa que quiere cambiar la historia política y económica de este país. O sea, es una mini constitución, digámoslo así. Para que sea tramitada en 30 días. En 30 de urgencia. días. Y de un plumazo. Sí. Fijémonos en lo que dice la propia propuesta en la página 10, por ejemplo. El presente proyecto se compone de un título preliminar, 4 libros divididos en capítulos y párrafos. El primero aborda el régimen laboral especial y alternativo para la creación de oportunidades laborales. El segundo aborda las contribuciones especiales únicas para el impulso post-COVID-19, que se crean por esta ley. El tercero se refiere al régimen voluntario temporal aplicable a la regularización de activos en el exterior, y el cuarto se refiere a diversas reformas de varios sectores de la economía en los que se pretende eliminar trabas o desincentivos
se incluyen también varias disposiciones generales y transitorias. Ajá, usted... O sea, ellos mismos se dan el tiro al pie. Sí, al comienzo usted decía que esta normativa que fue entregada el 24 de septiembre, pues tiene 180 páginas, 341 artículos, 14 disposiciones transitorias, 3 disposiciones derogatorias y reformas a 30 cuerpos normativos. Esto pues no es un tema menor, no. Ya con todo lo que tú mencionabas, lo primero que debería ocurrir es que pues se diga que hay un vicio de inconstitucionalidad, ¿no? Pero tú mencionabas ya el punto y el aspecto mediático, cómo ha sido tratado, cómo se ha abordado en los distintos medios de comunicación, ¿no? Así es. Y en ese sentido, o sea, pero fíjate, ¿no? Con lo que leímos en el apartado introductorio de este proyecto de ley, ya deberíamos decirle a nuestro presidente de la República: ¡Ey! Señor Guillermo Lasso, mande 4 proyectos de ley, no nos mande este mamotreto ni este adefesio. 4 proyectos de ley por separado que se puedan discutir, debatir y digamos, dar los aportes necesarios. Y ellos solos lo vaticinan, porque fíjate, en el apartado introductorio ya damos cuenta que evidentemente ellos están dándole la razón a la Constitución y al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero revisemos la intencionalidad o el framing de los medios de comunicación para comprender también qué posición o postura asumen las corporaciones mediáticas. Por ejemplo, tenemos la publicación de El Universo el 24 de septiembre, ¿no? Dice: quienes ganen $24,000 aportarán con $137 anuales, según informa Guillermo Lasso al entregar la propuesta de su mega ley a la Asamblea. Un tema tan trascendental para el país solo recoge el punto de vista oficial. Ahora, el calificativo acá es lo problemático. ¿Por qué megaley, Arepita? ¿Por qué megaley, queridos amigos? ¿Por qué megaley? ¿En base a qué nosotros podemos adjetivar y calificar de megaley a una especie de mamotreto o adefesio normativo? ¿Qué elementos de convicción vamos a utilizar para calificar a esto? Y además que fíjate, hay un pecado capital en el periodismo ecuatoriano que ellos lo reiteran de manera consecutiva: el unifuentismo. Es decir, yo el día de mañana escucho al presidente de la República y utilizo solo su percepción, su marco interpretativo, su forma de ver el mundo y su información como fuente fehaciente. ¿Dónde hice el contraste? ¿Cuándo cotejé la información? Así Entonces, es, bueno, pecado esto capital. es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? En algún momento, sin embargo, bueno, hay que cuestionarlo y hay que cuestionarnos también, como este tema de los 70,000 millones, ¿no? Una cosa es que se te chispotee y otra cosa es que de manera sistemática apeles al unifuentismo. Claro, sí, ¿no? Cuando se dicen cifras como esto de los 70,000 millones y tienen que esperar a que sea una agencia internacional la que dé verificando que no existe tal información desde el BID y que es mentira, que la cifra es irreal, que se la sacaron de, como decía el Alexis, de algún meme. Claro. Y la repiten constantemente, eso se queda grabado en la mente de los ecuatorianos sin duda y bueno, se convierte en lo que se conoce como posverdad, ¿no? Oye, pero esto no tiene que ver con ser correísta. No, pero creo que sí es importante lo que tú mencionas, eso de que a veces se trabaje con una sola fuente. Por ejemplo, también lo decíamos, desde la Cenecit se dijo que se habían incrementado los cupos para las universidades. Llevo 4 semanas pidiéndole a Cenecit la lista de los cupos que se han incrementado, en qué universidad se incrementaron y no la tienen, no me la dan, entonces significa que no la tienen y esa cifra se la inventaron, la dieron así nada más y pues lastimosamente esas son las cifras que a veces se repiten mucho en los medios de comunicación. Me parece muy importante ese punto que tú anotas sobre el tratamiento informativo en específico de esta ley. Bien, avancemos entonces. Del Comercio, 24 de septiembre de 2021, dice: el Ejecutivo traza la cancha para la Ley de Creación de Oportunidades. En su sumario, el periodista de este diario dice: el gobierno baraja todas sus cartas, el propósito es claro. Lograr que en la Asamblea Nacional haya el respaldo suficiente para aprobar su proyecto insigne. ¿Qué es insigne? ¿Ya? ¿Qué significa insigne? Según la Real Academia Española, insigne es célebre, digno y una reliquia. ¿El proyecto del presidente de la República puede ser calificado de reliquia? ¿Puede ser calificado de digno? ¿Puede ser calificado de célebre o de insigne? Es lo que veníamos conversando. Por lo menos hay que esperar a que otras voces también hablen sobre este proyecto, por lo menos darle una repasadita.
Ese es del encuadre, amigos. No sé si habrán alcanzado a leerlo antes de titular así, porque Teleamazonas también titula una nota como reacciones positivas respecto al tema laboral del proyecto de ley económico. ¿Realmente son positivas las reacciones de quién? ante este proyecto? ¿O de quiénes? Claro, hay que decir eso también, porque si uno revisa, resulta que las reacciones positivas son de los gremios empresariales, en este caso de la Cámara de Comercio de Quito, es decir, de los beneficiarios de la ley, porque ya decíamos al inicio del programa que esta ley lo que hace es ponerle menos peso al trabajo y mucho más peso al capital. Entonces, ¿a quién beneficia? A los dueños o los grandes dueños de empresas y grupos económicos. Otro medio más, a ver, revisemos qué dice Primicias, el 23 de septiembre, titula así, Lazo anuncia contribuciones tributarias y nuevo régimen laboral voluntario. ¿Voluntario? Voluntario. Uh-huh. A ver, esto es fácil de interpretar. Si el día de mañana tú o yo somos contratados por una empresa y yo le digo, vea, señor empleador, yo no quiero estar con esa ley de oportunidades laborales, quiero ir con el código de trabajo. Me va a decir sí, con gusto, usted accede al código de trabajo. ¿O qué va a prevalecer? Vea, señor, así como usted hay unas 500 personas en la fila, si quiere acepta con la ley de oportunidades o si quiere, gracias, tome asiento o váyase. Entonces, nuevamente, la dinámica de la relación de poder, ¿qué pesa más? ¿El capital o el trabajo? Hay las posibilidades de que los trabajadores negocien en condiciones igualitarias con los empleadores. No y absolutamente no. Pero este es el framing, este es el sesgo, esta es la parcialidad y la intencionalidad editorial de los medios de comunicación. Comprobado, ahí tienen ustedes las capturas que también nos ayudaron a retransmitirlo en nuestro streaming. Bueno, ese ha sido el framing, queridos amigos, para que vean cómo se va cocinando la cosa y para que vean qué actores también están apelando a darle un encuadre, un enfoque positivo de esta normativa. Oiga, pero usted aquí se salta algo que yo lo vi en vivo cuando se transmitió la llegada del presidente con honores, obviamente, a la Asamblea Nacional. Hágame acuerdo. A la Asamblea Nacional el día viernes estaba viendo, estaba prendida la televisión y pues fue justamente el momento en el que iba a dejar el proyecto de ley. La periodista Tania Tinoco, que una periodista que tiene muchos años de trayectoria, hay que decirlo, más años que el Chini. Nerviosísima al momento de recibir el pase y empezó sin duda a decir que este proyecto era necesario para el Ecuador y algunas otras cosas más. Si ustedes lo vieron, pues deben coincidir conmigo, estaba bastante nerviosa porque creo que ahí llega el momento de la confusión de los papeles, ¿no? Como periodista y como pues también podemos decirlo ya en este punto militante del proyecto político del señor Guillermo Lasso. Entonces, creo que es un cuestionamiento para todos quienes hacemos comunicación en un momento determinado. A veces esas cosas nos pasa, pero debemos reconocerlas y asumirlas. Claro, también. De última, yo creo que el sinceramiento y decir, a ver, yo estoy hablando desde este lugar. Este es mi lugar de enunciación. Desde acá yo les voy a facilitar la información. Y yo creo que en ese sentido nosotros, por ejemplo, hemos sido bastante transparentes. Saben que a nosotros nos preocupa la situación de los trabajadores. Y sabemos también que esta ley no establece una condición de balance sobre esa relación capital-trabajo. Y eso hay que decirlo. Y si el día de mañana, por ejemplo, el correísmo coincide con este punto de vista y con esta perspectiva, pues bueno, en buena hora. Y si el día de mañana Pachacuti, Golaide o cualquier otro movimiento, partido político coincide con esto, en buena hora. Pero yo creo que nosotros, digamos, apelamos a esa máxima, que es ser cronistas de este tiempo, y me parece que eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Y no es cosa sencilla, pero sigamos ahora revisando ya qué es lo que dice esta ley en materia reforma laboral. Reforma laboral, por favor, empieza. No, por favor, usted. Después de usted. No, pase usted. Bueno, el primer mandatario quiere que exista una especie de 2 códigos de trabajo, eso es lo que él ha manifestado, el código de trabajo que ampara a 3 de cada 10 ecuatorianos, y esta ley
si la Asamblea la aprueba, acogería al 70% de la población económicamente activa del país. Eso es lo que dice. Es decir, lo que se conoce como pluralismo jurídico. Y el único caso de pluralismo jurídico en el Ecuador es el reconocimiento de la justicia indígena, que nada tiene que ver con el derecho laboral. Creo que eso está clarísimo. Porque acá lo que nos están diciendo, y retomo las palabras del señor Tandazo, es un código para pobres, digamos, un código laboral para la mayoría, para el 30% de los empleados o de la población económicamente activa, y la ley de oportunidades laborales para pobres. O desesperados. O desesperados o desempleados. Entonces, claro, fíjate la disyuntiva y la camisa de fuerza que nos ponen, Sofi, porque también es profundamente inmoral, frente a la posibilidad de quedarte en el desempleo y la posibilidad de ser precarizado. No estoy tomando el ejemplo de la informalidad. Desempleo, precarizado, ¿qué vamos a elegir los ecuatorianos? Creo que por sentido común. Ahora a mí me parece que hay algo que no se está diciendo, y es que efectivamente hay un 30 y algo % de empleo adecuado en el país, es decir, que tiene todos los derechos, que están afiliados a la seguridad y más. Sí. Y hay cerca del 50% de personas que están en el subempleo y que tienen otras formas de empleo no pleno, que para términos del análisis es casi lo mismo, un 50%. Es decir, estas personas están empleadas, o sea, no es que están desempleadas. Lo que van a hacer o lo que quieren hacer es legalizar el subempleo. Ese es mi análisis, y me parece terrible que el discurso sea ese, cuando el discurso desde la autoridad, desde el gobierno, debería ser: vamos a hacer el esfuerzo por crear empleo adecuado, no crear empleo inadecuado, porque me parece que el objetivo es solamente cumplir los 2 millones de empleos, pero los 2 millones de empleos, ¿cómo? ¿Qué tipo de empleos? ¿En qué condiciones? Porque para crear empleo inadecuado, bueno, el empleo inadecuado se crea solo, no necesita tanta regulación, el empleo inadecuado ya existe en nuestro país. Entonces es como para subir en la lista de personas después las cifras del INEC. ¿Cómo irán a medir pues luego el tema del empleo o del desempleo con esta ley de creación de oportunidades, como así ha sido denominado? ¿Cómo irán a medir? ¿Van a seguir ese 30% como empleo adecuado? ¿Y cuál va a ser el otro porcentaje? ¿En vez de subempleo va a ser empleo con la ley de creación de oportunidades? Creo que ahí van a tener incluso un problema para medir en términos estadísticos, o les irán a subir estas personas que están con este empleo precario a la lista de empleo adecuado en el país y maquillar las cifras. Yo no sé, pero ahí creo que hay realmente muchos problemas desde el concepto de lo que implica y de lo que significa el trabajo. Nuevamente volvemos a lo que dije al inicio de el que sabe, sabe, si no. Ya saben ustedes qué es incapacidad técnica. La incapacidad técnica, la incapacidad burocrática para procesar demandas ciudadanas y problemas o fenómenos sociales que tiene hoy por hoy el Ecuador. Incapacidad técnica. Falta de nivel de la tecnocracia. Existe un organismo mundial que se llama Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, de la cual el Ecuador es parte desde el año 1943. El país ha suscrito 61 convenios, 54 actualmente en vigor, entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales. No se aprecia ningún articulado de esta ley propuesta por Lasso que conviva y se fundamente con esta normativa. Primer elemento. Mejor dicho, ya son algunos elementos. De hecho, violaría el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidad familiares. Tomen en cuenta, queridos amigos, que esta ley lo que plantea es un cambio en el reparto de utilidades empresariales. De ese 15% de la utilidad neta que sacaron las empresas, se dividen entre los trabajadores. Lo que plantea esta ley es que ya no se redistribuyan tomando la carga familiar, sino que las personas que son solteras y las personas que tienen 4, 3 o 5 hijos reciban exactamente lo mismo. Bueno, esta normativa violaría el convenio 156 de la OIT, de la que el Ecuador es parte. Ahí, para que se den cuenta nuevamente la incapacidad técnica
y la falta de diálogo que tiene la normativa con los diferentes convenios suscritos por el Estado. Pero a mí lo que me ecuatoriano. preocupa muchísimo es lo que vamos a revisar ahora. A ver. La otra tensión se genera alrededor del trabajo infantil, que aparece en la página 57. El artículo 22 dice quiénes pueden contratar. Son hábiles para celebrar contratos individuales de trabajo alternativos todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad legal para celebrar contratos como trabajadores sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración y los beneficios del contrato individual, del contrato colectivo y de este libro. Ahí se entiende un poco el Plan Nacional de Desarrollo, porque cuando habla en la reducción del trabajo infantil, se refiere de 5 años a 14 años. Hasta ahí se queda. Cuando hay Increíble, cifras y se esto puede catalogar es como pues menores de edad, obviamente, hasta los 17 años. Increíble. Ahora, seguramente el gobierno se amparará en el convenio 138 de la IT sobre la edad mínima de trabajo, que está establecida a los 15 años. Pero ojo con esto. El mismo convenio 138 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, establece que los estados deberían elevar progresivamente la edad mínima a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los niños. Ojo, hay que cumplir otros requisitos. Por ejemplo, el convenio 138 exige que la edad a la cual un niño termina su educación obligatoria y la edad mínima de admisión al trabajo sea la misma. Es decir, si en el Ecuador a los 18 años culminan su bachillerato, a esa edad ellos podrían ser beneficiarios de un trabajo. Oye, pero es que no, Ya. esta ley ya está saltándote algo importante. Esta A ley ver, les ¿qué? da ¿Qué me una hora salté? para estudiar. Sí, ya 1 horita, pues ¿para qué quieren más? Sí, 1 hora, es bastante, es No, 1 hora remunerada. Imagínate, no, yo... Deberían estudiar en esa hora. Yo realmente, bueno, ustedes podrán sacar las conclusiones. Vamos avanzando. El convenio número 138 establece también que en 18 años en los 18 años la edad mínima para realizar trabajos peligrosos, definidos como aquellos que, por su naturaleza o las condiciones en que se realizan, puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. La ley en su artículo 22 no establece nada acerca de esto. Solo dice que niños de 15 años podrán celebrar contratos sin sus representantes, sin sus padres, sin sus tutores. Es decir, luz verde para un nuevo Furukawa. Luz verde para la explotación en haciendas cacauteras, bananeras o de cualquier tipo. Luz verde para cualquier trabajo peligroso que violente los derechos de la infancia de nuestro país. Eso es lo que está diciendo la ley, queridos amigos. No nos estamos inventando, está ahí en el proyecto de ley. Pero vamos a avanzar, porque uno se pregunta con qué evidencia empírica, datos, cifras, estadísticas o estudios se construyó esta reforma. ¿Será con las cifras del INEC, con las del Banco Central, con las de la Organización Internacional del Trabajo, las del Banco Mundial, las de la CEPAL, por lo menos? Pues ninguna de estas anteriores. Nada que ver, ninguna de esas, queridos amigos. ¿Y saben por qué? Fíjense lo que dice en la página 11. Acá vamos a desmentir al propio presidente de la República. El Código del Trabajo vigente desde 1938 no es acorde a las necesidades contemporáneas. Existe una conexión intrínseca entre la libertad en la contratación laboral y la atracción de inversiones para incentivar el crecimiento económico. De hecho, las economías libres son las más prósperas. En ese ámbito, el Ecuador ha tenido un pobre desempeño. Según el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, nuestro país tiene una calificación de 47.9 sobre 100 en libertad de contratación laboral y un 52.4 sobre 100 en libertad económica en general. Países con éxito económico como Nueva Zelanda o Singapur tienen mejores puntajes en estos parámetros. Así el Ecuador debe seguir este ejemplo y flexibilizar el régimen laboral para nuevos contratos. Vamos por partes. ¿Qué es la Foundation Heritage o Fundación Herencia? Veamos lo que dice su propia página web para que se den cuenta que este proyecto, este mamotreto, está completamente ideologizado. No es técnico y no apela a la ciencia. La misión de la Fundación Herencia es formular y promover políticas públicas basadas en los principios de libre empresa,
gobierno limitado, libertad individual, valores estadounidenses tradicionales y una sólida defensa nacional. Es una institución de investigación y educación cuya misión es construir y promover políticas públicas conservadoras, con sede en Washington. La Fundación Heritage también es mucho más que un grupo de expertos, es ideología. Fue la fundación clave en la presidencia de Ronald Reagan, no hay que perderse. Por eso a esto se lo vende como técnica, pero no lo es pura ideología. Desentrañemos, para ir cerrando, Sofi, la verdad de Nueva Zelanda y Singapur. Dele, por favor. Pues sí, vamos a revisar estos datos, ¿no? El salario mínimo en Nueva Zelanda es de $2,268, con un incremento anual en promedio del 9.3%. Parecísima la realidad del Ecuador. Caramba. La mayoría de los trabajadores de Nueva Zelanda trabajan con contratos laborales de duración indefinida que pueden rescindirse por una causa justa, en la que tiene injerencia más de 10 cuerpos normativos que protegen al trabajador y sus derechos. El derecho a percibir un mínimo de 3 semanas de vacaciones pagadas tras 12 meses de empleo continuo. El salario mínimo está regulado en Nueva Zelanda por el decreto del salario mínimo, una normativa amparada por la ley del salario mínimo de 1983. En la actualidad, el salario mínimo es diferente para los trabajadores de entre 16 y 20 años y los que tienen o son mayores de 20 años. Los trabajadores de 20 o más años de edad tienen derecho a percibir un salario mínimo bruto de $302 a la semana, $7.55 a la semana, a la hora o $60.40 al día, según la periodicidad de cobro. Los trabajadores con edades comprendidas entre 16 y 20 años tienen derecho a percibir $182 a la semana, $4.55 la hora o $36.42 al día. Igualita la realidad al Ecuador, qué bestia, estamos pero así, igualitos. Y para ir cerrando, un minuto nada más, ¿qué sucede en Singapur? La más reciente ley aprobada, la Ley de Empleo, que facilita, establece en su contenido que todos los trabajadores bajo contrato deben tener los mismos derechos y deberes. Entre estos se identifican los de tiempo completo, medio tiempo, temporales y con contrato, los que pueden ser pagados por hora, día, mes o una temporada acordada. No obstante, todos son considerados empleados por la ley. No existe el pluralismo jurídico sin ningún tipo de distinciones. 1. La tasa de desempleo en Singapur es del 2%, igualita a la realidad del Ecuador. Y el salario mínimo mensual es de $3,894, igualita a la realidad del Ecuador. La normativa de Singapur tiene 29 puntos que regulan licencias, paternidad, lactancia, permisos, contratos, tarifas por servicios prestados, inspección de instalaciones de trabajo, audiencias jurídicas, entre otros aspectos. Ese es el ejemplo que utiliza el presidente de la República en la ley o en su proyecto de ley. Falso, de falsedad absoluta. Bueno, yo no sé si nos regalan un minutito nada más, si podemos contar uno nada más, para ver si repasamos rapidito, porque esto le interesa a nuestros oyentes, las diferencias entre el Código de Trabajo actual y la reforma creando oportunidades. Tenemos un cuadrito. Rapidito, el periodo de prueba en la normativa actual es de 3 meses y en este proyecto 5 meses para la primera contratación. Estabilidad laboral. Luego de los 3 meses de prueba en los contratos productivos emergentes hay estabilidad luego de 2 años según la normativa actual. Acá en este proyecto será después de los 4 años. Horas extras, sábado, domingo y feriados son de descanso. El recargo es del 100% por hora trabajada en el Código de Trabajo actual. En cambio, esta ley dice los feriados y los días no pactados en el contrato, no necesariamente sábado o domingo, el recargo es del 50% por hora trabajada. En el tema de las horas nocturnas, actualmente es 100% de recargo y con esta ley alternativa no hay ese recargo porque la jornada se puede dividir a lo largo del día. Horas suplementarias por fuera de las 8 horas diarias y hasta la medianoche tienen recargo del 50%. En esta nueva alternativa que propone el presidente, las horas suplementarias durante la semana fuera del horario pactado tendrán un recargo del 25%. La jornada, 40 horas de trabajo en 5 días a la semana y en esta nueva normativa serán 40 horas de trabajo repartidas hasta en 6 días de la semana. El descanso, el tiempo de almuerzo máximo 2 horas actualmente y pues en esta nueva normativa incluye tiempo de almuerzo máximo de 6 horas. Nos quedan algunos puntos mañana para revisarlos, para dejarles un poco picados y ya nos despedimos. ¡Tiempo! Dijo el juez. Y recuerden, yo me quiero despedir, queridos amigos, con esta pregunta. Presi Lazo, ¿para cuándo el salario de $500? Recuerden, ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late. Hasta pronto.